Bueno, creo que ahí ya está la grabación en curso. Voy a hacer el saludo formal. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de encuentro para charlar, para trabajar en base como a algunos conceptos teóricos de la materia APS2, en encuentro, en articulación con el espacio de prácticas supervisadas en la orientación comunitaria. Así que estamos compartiendo este espacio de encuentro con nuestro invitado de lujo, con Daniel Manuquian, tanto estudiantes de medicina como de psicología de la Universidad Nacional del Comahue. Así que bueno, estoy muy contenta de que se pueda dar este espacio de encuentro, aunque sea en lo virtual. Yo rápidamente te voy a dar la palabra, Daniel, para que vos te presentes por tu cuenta, agradecerte, sí, desde ya que estés acá y que nos dediques este ratito. Te cedo la palabra. Bueno, comparto la pantalla ya, si vamos poniendo, creo que ahí, a ver, ¿se ve ahí bien? Sí, ahí se Bueno, ve. genial. Perfecto. Excelente. Bueno, muchas gracias, Claudia, y a los compañeros docentes de la cátedra por invitarme a compartir este rato con ustedes. Solamente una breve referencia de dónde venimos, digamos. Yo me llamo Daniel Manuquian, soy médico, hice la residencia de Medicina General en el Hospital Provincial Neuquén hace muchos años, para trabajar después como médico rural, y me vine a la zona norte, me tocó ir a trabajar al Hospital de Tricao-Malal, estuve 4 años en Tricao-Malal, después en Chosmalal, y sigo viviendo en Chosmalal, aunque me ha tocado trabajar en distintos lugares en la provincia, como médico, pero como médico rural, como médico general, y también como sanitarista, director de hospital y en algunas funciones que tienen que ver con la conducción del sistema de salud aquí en Neuquén y también en Río Negro, donde estuve un tiempo trabajando en el Ministerio de Salud de Río Negro en Viedma, como secretario de Políticas Públicas de Salud. Y ya me jubilé en el 2019, pero sigo trabajando ahora en un centro de salud 3 días por semana, y bueno, haciendo algunas actividades que tienen que ver con investigación y con docencia. Así que la idea es poder compartir con ustedes en 2 clases, esta que vamos a compartir hoy y otra que acabamos de coordinar con Claudia para el día 26 de octubre, donde bueno, vamos a compartir parte de lo que les estoy mostrando aquí en esta primer diapositiva. En esta primera charla vamos a charlar un poquito sobre algunos conceptos básicos sobre salud, enfermedad, cuidado, la salud como derecho, la determinación social de la salud, y algunos conceptos teóricos que es necesario conocer para abordar cuestiones vinculadas con políticas y sistemas de salud. Y en la próxima clase vamos a intentar hablar un poco del sistema de salud en la Argentina, que tiene sus particularidades, que tiene características que le son propias y que no ha sido siempre igual a lo largo de su historia. Entonces vamos a contar un poquito cómo ha evolucionado el sistema de salud en la Argentina, cuáles han sido las principales características en cada momento y cómo básicamente es hoy, cómo está armado hoy el sistema de salud en la Argentina. Y verán ustedes qué paralelismos hay al ver cómo es el sistema de salud en la Argentina con lo que cada uno de nosotros vive en las 2 provincias, en Río Negro y en Neuquén, especialmente mirándolo desde el lugar donde nos toca participar. Y si podemos, en algún otro momento vamos a hablar de este tercer capítulo que tiene que ver específicamente con Neuquén y con el sistema de salud y la evolución que ha tenido el sistema de salud en Neuquén, mirado desde un punto de vista de la planificación, es decir, cómo se diagnostica y cómo se piensa un sistema de salud y cómo ha sido diferente la forma de planificar en salud
a lo largo de estos 52 años que tiene de historia ya el plan de salud en Neuquén, que en algunas cosas es muy parecido, por lo menos en sus inicios, a lo que ha sido el sistema de salud de Río Negro también. Si les parece, entonces empezamos, vamos a tratar de que esto no dure más de una hora para no aburrirlos demasiado, pero cuando quieran ustedes pueden interrumpir y hacer alguna pregunta, o si no, dejamos un tiempito al final para alguna duda. Sí, les voy a comentar ya desde entrada que mucho de lo que está planteado en estos 3 charlas, que en principio serían estas 2 que comenté recién, bueno, está en un libro de texto que está disponible en Neuquén, pero que además ustedes van a poder tener un acceso gratuito al texto de este libro en PDF en el repositorio digital que tiene la Universidad Nacional del Comahue. Es decir que después yo les voy a mostrar la dirección para que puedan ustedes acceder al libro en forma gratuita. Bueno, esta cuestión de la salud y de la enfermedad, o de lo que nosotros llamamos proceso salud, enfermedad, cuidado, tiene una larga historia en el mundo, en la humanidad. Y una referencia, digamos, histórica que a mí siempre me resulta interesante plantear para que veamos la vigencia que esto tiene a lo largo de la historia, es mirar un poquito este antecedente de la mitología griega, donde aparece Igeia, que es la diosa de la salud, de la limpieza, de la higiene. De Igeia básicamente proviene la palabra higiene y el concepto de que la higiene y la diosa de la salud es una diosa relacionada o vinculada con la prevención en salud, es decir, todo lo que se hace para evitar la enfermedad, ¿no? O mirado del otro lado para tener cada vez más salud, es decir, para proteger la salud antes que pensar en la enfermedad. Paralelamente a Igeia, Igeia y Panacea eran las 2 hijas del dios de la salud. Y Panacea, por el contrario a Igeia, estaba más vinculada con la curación de todos los males. Por eso la palabra panacea se extiende después para el uso en el idioma cotidiano, de pensar que siempre panacea es algo que resuelve todas las situaciones problemáticas, ¿no? Es decir, cuando uno dice esto es la panacea, piensa que esta es la solución ideal para una situación. Pero en el ámbito de la salud y de la medicina, la panacea está vinculada con el medicamento capaz de curar todas las enfermedades, con esa cosa ilusoria de que puede haber un medicamento capaz de curar todas las enfermedades. ¿Por qué planteamos esta dicotomía entre las dos hermanas de un mismo Dios que era su padre y que de alguna manera competían por tener el beneplácito, el cariño, la simpatía de su padre? Bueno, simplemente porque esa dicotomía, esa disputa del escenario de la salud entre esa perspectiva de trabajar en la prevención y en la promoción de la salud versus esa idea de que es posible encontrar el medicamento que todo lo cura, es una disputa, es un escenario en tensión y en disputa que se va a reproducir a lo largo de la historia. Y hoy día también aparece eso en el escenario de salud, ¿no? Aquellos que promueven actitudes más saludables ante la vida, pensando que esa es la manera de conquistar más salud para el pueblo y para toda la comunidad, y aquellos que ponen su esfuerzo en encontrar tecnologías modernas que permitan resolver situaciones hasta ahora difíciles de superar. Bueno,
la perspectiva que planteamos desde la atención primaria de la salud y también desde este espacio es que justamente el secreto es la combinación inteligente de las dos perspectivas. Es decir, no es que una vale más que la otra, sino que las dos tienen importancia y en la combinación inteligente de esos dos esfuerzos, bueno, seguramente podremos encontrar caminos más fructíferos para hacer contribuciones mejores para la salud de la población. Ahora, cuando empezamos a pensar en la salud, en el concepto sobre salud y enfermedad, y seguramente vamos a mirar algunas cosas que ustedes ya vieron en APS-1, una persona que aparece acá para ir armando este concepto sobre salud es Rudolf Virchow. Virchow seguramente también algunos de ustedes lo habrán visto cuando cursaron histología, porque está muy vinculado a la patología celular. Era un especialista en su época, fíjense, este hombre vivió entre 1821 y 1902, o sea, en el siglo XIX, y en un momento dado, como era justamente alguien destacado en el ámbito de la medicina, es elegido por el gobierno de Prusia para estudiar una epidemia que afectaba a una zona de Polonia, que estaba bajo justamente la dominación de ese momento del gobierno de Prusia, ¿no? Y entonces Virchow se acerca a ese lugar, analiza la situación que estaba ocurriendo y lejos de identificar problemas que tuvieran que ver con esa epidemia en términos de, bueno, qué era lo que estaba provocando esa epidemia de tifus, las recomendaciones que hace Virchow para superar la situación de salud de Silesia tienen que ver, fíjense, con que esa población polaca pudiera manejarse en su propio idioma, con que pudiera tener un gobierno autónomo, con que hubiera una separación entre la iglesia y el Estado. Fíjense, estamos hablando de mediados del siglo XIX, que los impuestos se trasladaran de los pobres a los ricos, que se mejorara la agricultura y las vías de acceso y que se crearan asociaciones cooperativas. Es decir, una mirada que claramente empodera a sectores excluidos en ese momento de la posibilidad de acceder a la distribución de la riqueza de ese momento, pero que era realmente llamativa para la época. Será Virchow quien dice la medicina es ciencia social y la política no es otra cosa que medicina en gran escala. Es decir, Virchow es el primer científico que viene justamente del ala de la superespecialización de ese momento, que empieza a plantear una mirada sobre lo social, sobre la importancia que tienen otros fenómenos y que hacen también a la salud integral de la población. Y aquí aparece otro personaje que se llama Henry Sigeris, un suizo de nacimiento, que hijo de que nace en una cuna de oro, de una familia, digamos, acaudalada de Suiza, y que se dedica a estudiar filología. La filología es una ciencia que básicamente estudia la estructura y el origen de las lenguas, tratando de encontrar en ese estudio la cultura que está detrás de las lenguas, sobre todo de los pueblos originarios. Y entonces eso lo llevó a viajar mucho, a investigar, y después de esa primera experiencia de joven, a volver a Suiza, estudiar medicina, y muchos años después trasladarse a Estados Unidos y armar en la Universidad Johns Hopkins, hoy una de las universidades, digamos, más destacadas de Estados Unidos y de alguna manera también una referencia internacional sobre la salud, a armar el Instituto de Historia de la Ciencia en la Universidad de Johns Hopkins. Sigeritz es autor de esta frase que dice: la salud no es solo la ausencia de la enfermedad, sino que es algo positivo.
es una actitud gozosa ante la vida y una aceptación alegre de las responsabilidades que la vida hace recaer sobre el individuo. Esta frase, digamos, que es textual de Sigeritz, es muy parecida, como ven, a la definición de la OMS que en el año 1948 adopta como definición de la salud, justamente porque fue Henry Sigeritz quien fue propulsor de esta definición. ¿Y por qué la mencionamos? Bueno, porque es una definición que hoy nos parece quizás un poquito esquemática, un poquito dura, un poquito rígida, y como un punto de llegada, cuando en realidad la salud es un proceso más dinámico. Pero sin embargo, a mitad del siglo XX, proponer que la salud era el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, era un avance respecto de lo que estaba en boga en ese momento, que era una mirada muy biologicista sobre la salud. Entonces, ahí aparece entonces Virchow en el siglo XIX, Sigeritz en el siglo XX, y también en Argentina, Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud de la Argentina, que plantea... ¿Alguien se les desmutió o no está? Perdón, Daniel. Alguien está, no está muteado su micrófono. Le pido que por favor se fijen, chequeen que estén silenciados. Gracias. Bueno, decía, en Argentina, así como mencionamos a Virchow, mencionamos a Sigeritz y su influencia en Estados Unidos y en la OMS para la definición de salud de la OMS, fíjense, casi contemporáneo a Sigeritz, en la Argentina lo tenemos a Ramón Carrillo. Y Ramón Carrillo planteando esta famosa frase de él, que tiene mucho contenido, que es muy importante respecto de la trascendencia que tiene respecto de la mirada sobre la salud, cuando dice: frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad son unas pobres causas. Esa frase, que él la pronuncia en un congreso de filosofía en San Luis, la completa diciendo que por ello, en los futuros libros de patología, habrá que agregar otras causas de enfermedad, ¿no? Además de los agentes biológicos, y reitero, estamos hablando de un momento donde estaba en auge el surgimiento de los antibióticos como justamente la panacea para resolver la principal causa de muerte de ese momento, que eran las enfermedades infecciosas, y él plantea en este momento, bueno, hay otras causas que son tan o más importantes que los microbios y que deben ser vistas. Y por eso él plantea que no podrá ser resuelta los problemas de la medicina si no hay el respaldo de una política social, es decir, si la salud no es parte de un andamiaje político que mire integralmente la situación de salud de un pueblo. Y por eso entonces decimos qué es la salud. Y bueno, simplemente como para ir resumiendo un poco la idea de salud, decimos la salud como bien ser. Esta palabra bien ser es una palabra que es una expresión que viene también de los pueblos originarios andinos de nuestra América, que plantea que esa salud es de alguna manera la forma de vivir libre, responsable y feliz. Y que Freud lo resumía en dos palabras diciendo que ser sano es poder amar y trabajar. Cuando una persona está en capacidad para poder amar y trabajar, es una persona sana. Pero también la salud, para nosotros, tiene que ver con una política social, es decir, implica necesariamente un espacio de compromiso social y de militancia en el ámbito donde nosotros nos movemos, implica un compromiso con esa comunidad en la que estamos insertos, donde nos toca trabajar y compartir. Y también la salud como política de Estado, es decir, distintas dimensiones que hacen al concepto de salud, pero que en definitiva aportan a la idea que planteaba Ferrara
de que estar sanos es resolver conflictos y que ese estar sanos y esa forma de resolver conflictos tiene que ver con una lucha colectiva, no con una cuestión solamente individual. Y este concepto de la salud colectiva antes que la salud individual, sin dejar de lado la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene con su propia salud, con su propio cuidado de su salud, bueno, aporta una mirada diferente respecto de esa idea que planteaba solamente la definición de la OMS que mencionamos recién. Es decir, la OMS también avanza en otros conceptos más adelante, donde tiene que ver con la promoción de la salud y la prevención. Y en definitiva, resumiendo, lo que planteamos respecto del proceso salud, enfermedad, cuidado, es que la salud no es solo entonces producto de condiciones genéticas, biológicas y emocionales, sino también el resultado de las relaciones sociales, del proceso histórico en el cual está inserta esa persona, esa familia, esa comunidad, y que por lo tanto la situación de salud de un pueblo es de alguna manera una forma más de caracterizar lo que pasa con ese pueblo, pero no es y está condicionada por la estructura y la dinámica que tiene la sociedad, por las fuerzas productivas y de trabajo y de cómo se relacionan entre sí, cómo se distribuye en definitiva el esfuerzo del trabajo y el producto de ese trabajo, y por supuesto también desde nuestra particular mirada hay una cuestión vinculada con la salud y la enfermedad que tiene que ver con qué organización se da el Estado, y de eso vamos a hablar más adelante, para resolver cómo distribuir mejor salud para toda la población. Bueno, hasta ahí hablamos un poquito de cómo fue generándose esta idea de que la salud no es solo la ausencia de enfermedad y cómo hay muchos factores que terminan influyendo en el producto salud. Es decir, la salud de una comunidad y la salud de una persona, como vemos en este esquema que habla de los determinantes sociales de la salud. En primera medida, digamos, el núcleo básico, muy elemental, tiene que ver con que la salud está vinculada con la edad, con el sexo y con factores constitucionales. Eh, por ejemplo, siempre lo digo medio en broma y medio en serio, ustedes ahora no me ven porque estoy sentado y ven solamente mi cara, pero yo mido 1,60 m y por más que hubiese querido medir más, tuve los padres que tuve, digamos, con la estatura que tuvieron y heredé esa genética que fue irremediable en mis aspiraciones de poder ser un buen ala de básquet. Pero esto que tiene que ver con este núcleo central se alimenta después para tener mejor salud en los estilos de vida que ese individuo elige desarrollar a lo largo de su vida. Pero también se alimenta con las redes sociales y comunitarias que hacen a que ese individuo y esa familia esté más protegida, esté más contenida, esté más acompañada. Y entonces ahí aparecen en este otro círculo, fíjense, cuestiones que son tan esenciales y que las vemos en la práctica cotidiana, y ustedes las van a ir seguramente viendo en la medida que vayan a terreno y vayan a los centros de salud y se pongan en contacto no solamente con las personas en el consultorio, sino que lo vean en sus casas, en su forma de vivir, en el uso del tiempo libre, en la posibilidad de tener trabajo, en la posibilidad de tener empleo, de tener un ingreso adecuado y digno, en el acceso a servicios tan esenciales como el agua, como el saneamiento, como la electricidad, la calefacción en nuestra región, como también el ambiente que se da en los espacios laborales, o la posibilidad de la educación, o la producción de alimentos seguros, en esto que hablamos sobre la seguridad alimentaria. Entonces vean cómo, digamos, hay un conjunto de factores que hacen a la determinación social de la salud y que hace que nosotros pensemos que la salud también tiene
es fruto de esa determinación social. Este esquema que se planteó en otro momento de la Organización Mundial de la Salud y que fue otro avance respecto de esta búsqueda de una mirada cada vez más integral, y intentó superar esa mirada biologicista de la que hablábamos hace un rato. Bueno, sería también limitada si solo nos preocupáramos de repetir esa mirada de causa-efecto, es decir, bueno, como no hay vivienda, no hay salud, cuando en realidad es todo el conjunto, es todo ese andamiaje el que genera de alguna manera el resultado favorable o desfavorable para las comunidades. Y acá destaco, ven que destaco ahí abajo, los servicios de atención de la salud. Por supuesto que también que haya servicios de atención para la salud cuando esa salud flaqueó, cuando aparece la enfermedad, cuando hace falta tenerlo, es importante para poder recuperar un buen nivel de salud. Pero lo destacamos de esta manera para que vean que solamente es uno de los muchos componentes que hacen a esa determinación social de la salud. Me gusta mucho recuperar algunos conceptos que vienen de nuestra tradición andina. A lo largo de todo el continente sudamericano, bueno, vamos a encontrar muchas cosas vinculadas con los pueblos originarios que tienen que ver con la salud. Y quizás uno de nuestros secretos tenga que ver con saber identificar y ver cómo poder combinarlos. Después vamos a hablar un momentito sobre eso. Pero justamente reproduciendo esta cruz del sur, que en realidad es la chacana andina, vemos cómo hay momentos en la salud y en la efectiva prestación de servicios de salud donde asumimos algunas situaciones que parecen como pares contradictorios, es decir, como opuestos. Entonces, a veces planteamos que es más importante lo comunitario que lo asistencial, o que es más importante ver la aplicación de una pauta, una norma, una guía de práctica clínica que pensar en el sujeto en forma individual, o que es más importante lo individual, es decir, el paciente que tenemos adelante, que el colectivo, que el grupo social al que pertenece, o que es más importante trabajar adentro del hospital o más importante trabajar afuera del hospital, o que es importante la evidencia científica, y hablamos mucho de la medicina basada en la evidencia, versus la experiencia de los profesionales que han trabajado en un área determinada, o que es más importante lo público que lo privado. Bueno, volvemos sobre lo mismo que decíamos al principio, sobre Igeia y Panacea. No es una cosa mejor que la otra, sino que justamente es la combinación inteligente de todas estas cuestiones. Y avanzando un poquito, digamos, en esto de los conceptos básicos, yo quiero que nos detengamos un poquito a mirar algunas preguntas que nos permiten aclarar algunos términos que habitualmente usamos cuando hablamos de políticas y sistemas de salud. Ante la pregunta de cómo vive y transcurre la vida de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, del barrio donde estamos, bueno, el concepto que reúne esa información es el concepto de estado de salud, es decir, la calidad de vida de los pueblos en la interacción de esos múltiples factores que mencionábamos antes. Ahí hablamos de estado de salud. Y claramente la herramienta para darle respuesta a esa pregunta y para poder decir cómo está la salud de una población es la epidemiología. Pero no solo la epidemiología clásica, por ahí en algún otro momento podemos profundizar un poquito en este sentido, sino también la epidemiología crítica, justamente que da cuenta de mirar la salud con esa perspectiva más amplia como la que mencionábamos antes. Ahora, cuando uno tiene claro el estado de salud de una población, la siguiente pregunta que se puede hacer es cómo debe intervenir el Estado, cómo debe intervenir esa entidad que es el Estado, que es todo el andamiaje que una comunidad se da para proteger esos intereses colectivos que tienen que ser protegidos para que estén al alcance de todos.
¿Cómo debe intervenir para mejorar la situación de salud? Bueno, entonces ahí hablamos de políticas de salud. Es decir, el concepto de cómo debe intervenir el Estado tiene que ver con las políticas de salud. Y nosotros, siguiendo el esquema planteado por Federico Tovar, asumimos que establecer una política de salud básicamente tiene estos tres momentos. Establecer prioridades frente a ese estado de salud que tiene muchos componentes, que tiene muchas razones por las cuales estamos, establecer prioridades en salud, identificar qué líneas de acción, qué hacer para dar cuenta de esas prioridades y qué recursos poner en juego, cómo articularlos, cómo hacerlos jugar para resolver los problemas de salud. Y ahí aparece como herramienta la política. No la política partidaria, no el concepto político que habitualmente manejamos, sino el concepto de política sanitaria y de política desde los gobiernos para ejercer esa política en salud. Ahora, uno dice, bueno, establecí estas prioridades, me parece que para resolverlas voy a tener que desarrollar estas acciones y necesito estos recursos. Bueno, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo articulamos esos recursos? Bueno, entonces ahí empezamos a hablar de sistemas de salud. Es decir, cómo una comunidad, como un pueblo en un determinado momento histórico y con una cultura detrás, resuelve organizarse para darle solución a los problemas de salud. Los sistemas de salud entonces son la respuesta social organizada para los problemas de salud. Y por supuesto que hay varias herramientas para desarrollar los sistemas de salud, pero básicamente la planificación y la gestión. Es decir, la planificación es anticiparme a lo que va a ocurrir, intentar analizar la situación y pensar en cómo resolverlo, pero después la gestión, que es concretamente llevar adelante esa política de salud. Y finalmente, ¿qué recursos sanitarios? ¿Cómo se organizan esos recursos sanitarios? Tienen que ver con los sistemas de atención médica. Entonces, los sistemas de atención médica son una parte del sistema de salud que tienen la finalidad de atender a las personas, de atender a las familias, de atender a las comunidades. Y entonces ahí aparecen las estrategias de intervención, las tácticas, las normas, las guías de práctica clínica, como herramientas capaces de poder ser puestas al servicio de los sistemas de atención médica. Entonces vean cómo planteamos que no es lo mismo el estado de salud que las políticas de salud, que los sistemas de salud y que los sistemas de atención médica, y de alguna manera eso es lo que queremos esquematizar en esta diapositiva, donde el sistema de salud tiene una parte que, como ven acá, es el sistema de atención médica, donde ustedes van a ver, y después cuando veamos en la clase del sistema de salud en la Argentina, hay un sector privado, un sector público, y también un sector de la seguridad social, de las obras sociales, que conforman lo que llamamos nosotros sistema de atención médica, pero también dentro de ese sistema de salud está el sistema de ciencia y técnica aplicada a la salud, donde, bueno, aparece la investigación y el desarrollo, la formación de recursos humanos, donde, por supuesto, aparecen las universidades, las escuelas de medicina, de psicología, de enfermería, y también la formación de posgrado de esas carreras, y también la producción de tecnología sanitaria, de medicamentos, de procedimientos de diagnóstico, de tratamiento, etc. Pero como ven, hay partes que son parte de este campo del sistema de salud y que no están metidas en este esquemita, pero que las dibujamos porque hay otras cuestiones que hacen al sistema de salud, reitero, tomando al sistema de salud como la respuesta social organizada para los problemas de salud, que la misma comunidad utiliza para resolver sus problemas de salud. Y que a veces
y no los tenemos en cuenta. Sin embargo, la comunidad los utiliza todo el tiempo, a veces en paralelo a ir a un centro de salud y atenderse con un médico, con un psicólogo, con un trabajador social. Me refiero, por ejemplo, a los curadores populares. Pero además de los curadores populares, a la propia familia, el conocimiento ancestral que proviene de la familia para el uso de, de algunas plantas medicinales o de algunos secretitos que por ahí aparecen en las comunidades y son el primer recurso. Bueno, esto también es parte de lo que nosotros como trabajadores de salud tenemos que aprender a identificar para poder tener un diálogo fecundo, productivo, que no invalide, que no estigmatice y que nos permita ir construyendo una salud colectiva cada vez más potente. Y también mencionamos acá en este esquema la vigilancia epidemiológica y de salud de las poblaciones, porque dijimos que el estado de salud necesita para un buen diagnóstico de la epidemiología. Por lo tanto, esto también es parte del sistema de salud. Cuando hablamos de sistemas de salud, como dije recién, ustedes van a ver que, y lo vamos a profundizar en la clase que veamos de la Argentina, que hay una gran fragmentación. Y cuando hablamos de fragmentación, hablamos de cómo está cubierta esa población que tiene necesidad de salud. Esa cobertura, básicamente, en la Argentina está dada por el subsistema público, es decir, la red de hospitales públicos, el subsistema de las obras sociales y el subsistema de las prepagas o de los seguros privados. Ahí hablamos de cobertura. Pero también decimos que el sistema de salud en Argentina está segmentado, y esto tiene que ver con este concepto de financiamiento, es decir, de dónde surge el dinero para poder hacer funcionar el sistema de salud. Y bueno, básicamente de los impuestos que pagamos, de las rentas generales, de los aportes y contribuciones que se hacen a partir del trabajo remunerado y regularizado, lo que llamamos el trabajo en blanco, y en el caso de los seguros privados, del pago de cuotas. Pero hay también otro aporte que hace la comunidad, que es el pago directo de bolsillo. Eso lo vamos a ver cuando veamos el sistema de salud en la Argentina. Y todo el tiempo, cuando analizamos un sistema de salud, pensamos en tres niveles. En el nivel macro, que tiene que ver con ese nivel del ministerio que hizo ese diagnóstico epidemiológico y que fijó prioridades y estableció una política sanitaria, a veces explícita y a veces no tan explícita, pero que en definitiva desarrolla una política sanitaria. El nivel meso, que es el nivel de los hospitales, de la dirección de un hospital que decide dónde poner más el esfuerzo, cómo organizar esa institución para dar una respuesta, y el nivel micro, que es el que tenemos siempre más cerca, es cuando estamos con el paciente o con los compañeros de un centro de salud vinculándonos con los problemas que aparecen, con las situaciones a las que tenemos que darle alguna respuesta. Esa interfase de conexión directa entre la población y el equipo de salud es el nivel micro. Muy bien. Ya falta poco para terminar esta parte, quédense tranquilos que no están aburridos. Pero completando esto de los conceptos básicos, nos interesa mencionar que básicamente cuando hablamos desde un hospital o desde un centro de salud, es importante que tengamos en claro que hay una misión y una visión. Y esa misión tiene que ver con la razón de ser o el propósito que tiene, el por qué está ese hospital donde está, o ese centro de salud en el lugar donde fue instalado. Eso de alguna manera es la declaración del espíritu institucional. Por ejemplo, yo estoy hablando desde Chosmalal, donde tenemos un hospital que es la cabecera de la zona norte de Neuquén y que tiene una misión que fue enunciada después de un trabajo colectivo hace ya casi 20 años,
y que dice que la misión del Hospital de Chosmalal es contribuir a la construcción de un pueblo sano. Entonces, en esa definición de esa misión está planteado el espíritu institucional, es decir, la idea de que la salud es algo que se va construyendo día a día y que no solamente el sector salud es el que contribuye a la salud, sino que ese pueblo sano es fruto del esfuerzo colectivo. Pero también aparece esta idea de la visión, es decir, la visión es de alguna manera la imagen objetivo, representa el horizonte que nos desafía en el sentido de cómo tenemos que ser como organización si queremos dar cuenta de la misión que tenemos. Y ahí aparecen también valores que expresan la ideología que pretende desarrollar un sistema de salud. Básicamente, ¿qué pretendemos de un sistema de salud? Bueno, esto que surge de una exposición que está en uno de los libros de Ginés González García, él plantea, bueno, lo que se pretende básicamente en todo el mundo de un sistema de salud es que todo el mundo tenga acceso, es decir, que todos los ciudadanos tengan acceso, por eso se habla del acceso universal, que ese sistema de salud contribuya a incrementar la vida saludable, que sea equitativo, esto quiere decir que le demos más al que más necesita, y que el usuario de ese sistema de salud se sienta satisfecho con la forma en que fue atendido. Esto no es sencillo, porque estamos en épocas donde hay mucha insatisfacción por parte del usuario y también muchas veces en cuanto a la posibilidad de ofrecer todo lo que debemos ofrecer, con lo cual muchas veces esto entra en contradicción y entonces aparece mucha insatisfacción. Pero bueno, un sistema de salud que pretende ser un buen sistema de salud debe dar cuenta de eso. Y básicamente lo que buscamos es que el sistema de salud sea un contribuidor más para construir justicia social. Y eso requiere de algunos valores como la solidaridad, el buscar ser eficaz, es decir, dar respuestas efectivas con el menor costo posible para poder disponer racionalmente de los recursos, que sea plural y que sea de calidad. Se me está yendo la hora y yo prometí terminar a las 6, pero a mí me gustaría no terminar esta clase, si tienen unos minutos más, hablando de un poquito de estos 4 conceptos que me parece que son esenciales para entender la esencia de este concepto de proceso salud, enfermedad, cuidado. Me parece muy importante porque entender esto tiene una gran aplicabilidad práctica en el campo donde nos tenemos que mover, sea en un hospital, sea en un centro de salud, sea en un consultorio inclusive particular, van a aparecer siempre estos 4 conceptos vinculándose, interactuando. El primero es la interculturalidad. Estamos en 2 provincias, en Río Negro y en Neuquén, donde claramente este concepto es un concepto que tenemos que incorporar honestamente. Y honestamente me refiero a no solamente incorporarlo desde lo discursivo, sino en el reconocimiento del otro como un ser digno. En una región, Río Negro y Neuquén, donde no solamente convivimos con personas que son originarias, que son de pueblos originarios, también convivimos con muchos migrantes. Nosotros mismos somos migrantes de otras provincias, muchos de nosotros, o de otros países de América Latina. Es decir, nuestra región, la región de la Patagonia y de la Norpatagonia en particular, justamente es una región donde confluimos personas que provenimos de distintas culturas. Y en la medida en que reconocemos al otro como un ser digno, también encontramos y descubrimos la riqueza potencial que plantea este mexicano, Sergio Lerín Piñón, como clave para pensar en parte del proceso salud-enfermedad. Y
Y ahí, cuando uno combina estas dos cosas, lo valioso que es mantener la identidad cultural propia y lo valioso que es relacionarse con estos grupos, fíjense cómo se plantean en esta interacción de estas situaciones, cuando no nos preocupa la identidad y la cultura propia, y cuando no nos preocupa la relación con otros, cómo se dan situaciones que no son favorables para construir más salud. Ni la asimilación, ni la marginación de comunidades, ni la separación de una comunidad del resto, son cosas saludables para la salud colectiva. En cambio, cuando, bueno, logramos combinar esta preocupación por sostener la identidad, pero al mismo tiempo vincularse efectivamente con el otro que es diferente, pero que me aporta también riqueza, bueno, ahí se da ese proceso de integración que contribuye a la salud. Y simplemente les dejo esto para que lo vean después con más detalle, pero vean cómo algunas cuestiones que tienen que ver con cómo nos acercamos al otro, cómo saber que no sabemos, algunos conceptos que hacen que nos vinculemos con el otro desde la humildad justamente es un valor que tiene que ver, la palabra humilde significa ser consciente de las limitaciones que yo mismo tengo, y entonces acercarnos con honestidad y respeto, sin lástima, manifestar nuestros propósitos, saber escuchar, clarificar lo que para nosotros ya es como una cosa que tiene que saberla todo el mundo, pero no necesariamente lo sabe el otro. Ese cuidado con el lenguaje, tanto de lo verbal como lo del gesto, el tocar al otro, el aproximarnos, el tener una actitud de escucha y de respeto. Bueno, algunas situaciones que tienen que ver con la interculturalidad en el espacio de diálogo y algunos claves para que ese proceso de comunicación justamente contribuya a esa relación de interculturalidad efectiva. El otro concepto que me interesa mucho mencionar es el de la interdisciplina, ¿no? Siempre tomo esta frase de Stolkiner, de Alicia Stolkiner, que ella de alguna manera graciosa dice: la interdisciplina nace de la incontrolable indisciplina de los problemas, ¿no? Es decir, ella básicamente lo que dice es que la indisciplina de los problemas no identifican una disciplina que les va a dar respuesta, son problemas. Y esos problemas resultan difícilmente encasillados en una disciplina particular. Por lo tanto, la medicina, como ciencia única, está muy limitada para por sí sola dar respuestas. Y entonces ahí aparece la necesidad de que esas demandas complejas encuentren en la interdisciplina un vehículo para poder ser mejor canalizadas. Pero voy un poquito más allá. Y a eso de una disciplina, como puede ser la medicina, la psicología, la enfermería, que es el conjunto de conocimientos, principios, métodos, objetivos de un particular campo, aparece como propuesta la multidisciplina, es decir, juntar, superponer disciplinas que a veces compiten entre sí. Entonces, el siguiente escalón de desarrollo es la interdisciplina, que supone articular mejor esas disciplinas, ya no superponerlas y que compitan entre sí, sino que articulen esas disciplinas. Y finalmente, este es el estadio, digamos, que pretendemos para nuestros sistemas de salud, y es que podamos construir una transdisciplina, es decir, esta idea de suponer que desde los aportes de las distintas disciplinas construimos una nueva disciplina. Entonces, por eso hablamos del trabajador de salud y no del médico, de la enfermera o del psicólogo. El trabajador de salud, entonces, es aquel que ha podido contribuir
a construir esa transdisciplina para poder dar mejor respuesta a todos los desafíos que plantea la construcción de salud colectiva. Y ahí les aporto este interesante documento para que después lo puedan ver el que le interese, de Dominique Bink, que habla del papel de los objetos intermediadores. A esto lo voy a dar muy rápido, pero digamos que interdisciplina, interculturalidad, intersectorialidad. Es decir, no es solo el sector salud el que resuelve problemas, sino que, como vimos antes, hay muchos factores que determinan la salud. Por lo tanto, si esos factores determinantes de la salud generan problemas de salud, la resolución de eso implica soluciones intersectoriales concertadas. Y entonces, propiciar esas acciones intersectoriales implica, bueno, trabajar con otros sectores, y eso lo vamos a ver claramente cuando nos posicionamos en un centro de salud y empezamos a vincularnos con la comisión vecinal, con las necesidades que tiene la escuela, con las necesidades de seguridad, de recreación, del uso de los espacios públicos, etc. Y finalmente, este otro concepto que tiene que ver con el trabajar en red. No nos resuelve solo la cosa trabajar solo, nuestro centro de salud, nuestro hospital, nuestro consultorio. Y en el trabajo en red aparecen dos conceptos que son opuestos. La compactación autoritaria de diversidades, es decir, bueno, voy a unificar todo muy, muy ordenadito, muy clarito para que quede claro de quién depende cada uno y demás, por un lado, y por otro lado, bueno, todos actuando en forma dispersa, cada uno haciendo lo mejor que puede desde su lugar, pero sin mucha conexión entre sí. Bueno, lo que planteamos, siguiendo de alguna manera el concepto planteado por Mario Rovere, es que el concepto de redes en salud parte de la idea de articular diversidades. Así como decíamos de lo intercultural, bueno, aquí también saber que hay, además de esa estructura piramidal que puede servirnos para algunas cosas, hay un entramado de muchas conexiones que, si están puestas al servicio de esa construcción en salud, terminan siendo muy efectivas. Y por eso, voy terminando con esto, Mario Rovere, que es esta persona que está ahí en esa foto, él habla de que la construcción de redes en salud cumple con estos pasos. El primero, que es, bueno, reconocer al otro, darnos cuenta de que hay un otro que existe, que está en nuestro mismo campo, y entonces lo aceptamos. Pero después viene, bueno, el conocer que ese otro qué hace, a qué se dedica, qué puede ofrecer. Entonces, eso demuestra que hay un interés en ese otro. Cuando logramos reconocerlo y conocerlo, bueno, empezamos a colaborar, a ver una reciprocidad. Uno colabora con el otro en forma esporádica y después ya empieza a compartir algunas actividades y recursos. Y entonces es la solidaridad el principio, el valor que se pone en juego para cooperar. Pero el estadio más alto, digamos, del trabajo en red es cuando logramos asociarnos. Y ahí compartimos claramente objetivos y proyectos. Por eso, en esa relación de confianza que se tiene que dar, es que nosotros insistimos en que es parte de lo que necesitamos construir como equipo de salud. Y por eso compartimos con Claudia la idea de que una forma de construir ese trabajo en equipo tiene que ver con que también podamos compartir trayectos de formación en común. Gente que provenimos de distintas disciplinas, que queremos ser médicos o queremos ser psicólogos o queremos ser trabajadores sociales o enfermeros, pero que en definitiva lo que estamos buscando es poder ser trabajadores de salud integrando un equipo de trabajo que necesita trabajar en equipo y que necesita utilizar la confianza como valor para poder compartir el conocimiento que tenemos cada uno de nosotros en esa construcción de la transdisciplina que mencionábamos antes. Entonces, reitero, esta
estos cuatro factores, la interdisciplina, la intersectorialidad, la interculturalidad y el trabajo en salud, se combinan en forma inteligente y efectiva para un abordaje integral de ese proceso de salud y cuidado. Bueno, y ahí cumplí con la hora que había prometido. Simplemente quería mostrarles esto nada más para que vean que cuando reciban el material que utilizamos en esta clase, que va a tener otras diapositivas para la clase que viene, tiene alguna bibliografía que ustedes van a poder consultar. Y como les dije, parte de lo que está expuesto está en este libro, que es un libro que escribimos con un compañero, amigo, economista que se llama Nassim Youssef Venturini, neuquino, que habla de los sistemas de salud, del modelo argentino y del caso neuquino. Ese libro, como ven acá abajo, lo pueden ubicar gratuitamente en el repositorio digital de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, hasta acá llegamos con la charla de hoy y no sé si tenemos un poquito de tiempo para alguna pregunta, Claudia. Y antes que nada agradecerte, Daniel, para mí estuviste muy claro y me gustó mucho el recorrido que elegiste para compartirnos. Sí, estamos con el tiempo cumplido, pero no quiero dejar de habilitar el micrófono por si queda como alguna duda, algún comentario, alguien que quiera decir algo. Se pueden desmutear directamente. Me gustó mucho la presentación, o sea, estaba muy claro y la relación que hace entre todos los temas que tocó, digamos. Sí. Bárbara, gracias. Paula, ¿no? Sí, Paula. Paula. No dejen de leer el libro, búsquenlo porque está todo esto. Sí, yo se los compartí, está el PDF en PEDCO, Sí, tanto bueno para las dos, claro, en para la las dos biblioteca. carreras, en las dos Sí. materias está como parte de la bibliografía el PDF, pero es muy importante esto que dice Daniel, ¿no? Saber de dónde viene ese PDF, claro. Y que también está la versión en papel, que se las recomiendo porque es muy hermosa, tiene una muy buena calidad. Yo que soy de tener los libritos en papel, que siempre tienen como eso. Se puede conseguir, Daniel, ¿no? ¿Verdad? Para comprarlo. Sí, está en la librería, en Libracos. En Libracos, sí. Y creo que también ahí en Logos, cerquita de la universidad. Ah, bueno, eso es lindo porque es un lindo material para tener. Claudia, déjame decir solo una cosita a los alumnos. Nos desconectamos un ratito para guardar la clase grabada y nos volvemos a conectar al mismo link, por favor. Gracias, profe. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Alguien quiere decir Hola, algo? buenas tardes. Sí, buenas tardes, muchísimas gracias por la exposición. La verdad que un placer contar con usted acá. Muchas gracias a la profesora. Yo soy de psicología, así que bueno, está bueno que nosotros compartamos estos espacios con medicina también. Tengo una pregunta, quizás, no es una pregunta puntual, pero sí me gustaría escuchar su opinión sobre... En el libro tiene una parte que habla de los fundamentos de un buen sistema de salud, y uno de ellos es la efectividad clínica, y ahí entra la medicina basada en evidencia. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo es el juego que hay que hacer? Porque muchas veces como eso entra en conflicto con justamente las prácticas interculturales, que no Claro. vienen del paradigma, digamos, de la Tal medicina cual. positivista. A ver, si pudiera comentar algo. Sí, tal cual. Vieron que yo mostraba recién, a ver, para si lo puedo poner de vuelta, 2 segunditos nada más. Te mostraba este esquemita, ¿no? Donde mostraba justamente cómo a veces aparecen como pares contradictorios, ¿no? La evidencia como par contradictorio de la experiencia, ¿no? Y eso se repite muchas veces, tanto en el ámbito propiamente médico y aún desde el punto de vista de la mirada biologicista y positivista, donde algunos dicen, bueno,
esta expresión, con mis pacientes me funciona bien determinada cosa, y frente a eso, en un determinado momento aparece la medicina basada en la evidencia como diciendo, no, no alcanza con la experiencia de una persona. Hay que generar dispositivos que den cuenta, que prueben que lo que estamos proponiendo como soluciones, como posibles mecanismos para resolver problemas de salud, tienen evidencia de que son efectivos. Y entonces ahí aparece la medicina basada en la evidencia. Pero también este concepto tiene que ver con esta experiencia no ya del médico, no ya solo del profesional, la experiencia comunitaria y familiar. Por eso yo les decía que ese sistema de salud tiene otros componentes que en el esquema no aparecen dibujados, pero que están implícitos y que tienen que ver con esas costumbres, con esa cultura, y con recursos que la población pone en juego todo el tiempo, aún sin avisarnos a nosotros, por supuesto sin pedirnos permiso. Pero justamente si uno tiene esta actitud de, bueno, preocuparme porque lo que propongo tenga alguna evidencia científica, pero que al mismo tiempo abro mi cabeza y mi mente para poder construir con el otro una manera de abordaje de la salud con más amplitud, entonces me parece que estamos en un camino, diríamos, más saludable en el sentido de construir con el otro y no desde nosotros lo que el otro pretendemos que haga, ¿no? Es decir, no son incompatibles, me parece, las dos cosas, y por eso los planteaba acá, como a estos pares que aparece como contradictorios, la propuesta es, bueno, vayamos a una convivencia inteligente y respetuosa, basada en esos 4 conceptos de interculturalidad, de intersectorialidad, de transdisciplina y de trabajo en red. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Yo lamento que por una cuestión de tiempo no vamos a poder hacer circular mucho la palabra, pero estoy muy contenta porque ya estuvimos charlando con Daniel de que lo vamos a volver a tener en un espacio para darle continuidad a estos encuentros. Entonces vamos a poder hacer, por ejemplo, un foro en donde ustedes vayan pensando si quedó alguna pregunta, algún comentario, alguna cuestión de esta presentación, porque yo se los puedo hacer llegar a Daniel y que tal vez le dediquemos en el próximo encuentro, los primeros 5 o 10 minutos, a hacer alguna devolución, si quedó alguna cuestión pendiente, así que podemos volver ahí a hacer de puente entre un encuentro y el otro. ¿Te parece, Daniel? Sí, sí, buenísimo. Buenísimo. Bueno, vamos a usar entonces un foro para eso, ¿sí? Por si alguien se quedó ahí con algo, con ganas de preguntar o de comentar algo. Bueno. Les agradezco a todos y a todas por estar acá, especialmente a vos, Daniel, muchas gracias. Había también ahí algunos comentarios en el chat agradeciendo tu claridad y que puedas simplificar, ¿no? Que puedas bajarnos estos conceptos que si no parecen como tan lejanos, tan teóricos, claro, y que los pudiste acercar para que nos los vayamos apropiando, que esa es la idea, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, y nos vemos entonces en la próxima. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias. Claro. Chao, hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, gracias.